Hoy vamos a sumergirnos en la vida de uno de los poetas y dramaturgos más influyentes de la literatura española, Federico García Lorca. Lorca nació el 5 de junio de 1898 en Fuente Vaqueros, un pintoresco municipio en Granada, España. Desde el inicio, estaba destinado a marcar la historia con su talento. Hijo de Federico García Rodríguez, un hacendado, y Vicenta Lorca Romero, una maestra que inculcó en él el amor por la literatura, Lorca creció en un entorno lleno de estímulo creativo. A los 6 años, Federico se mudó a Almería para vivir con su tutor, Antonio Rodríguez Espinosa. La enfermedad lo obligó a regresar a Granada, donde continuó su educación en el Sagrado Corazón de Jesús. Su pasión inicial estaba en la música, llegando a estudiar piano y componer, pero pronto descubriría que su verdadera vocación era la escritura. En 1914, Lorca comenzó sus estudios en la Universidad de Granada en Filosofía y Letras, y Derecho. Durante estos años, formó parte de la tertulia literaria El Rinconcillo, donde intercambiaba ideas con otros jóvenes intelectuales. Fue en esta etapa cuando Lorca empezó a viajar por toda España, lo que avivó su pasión por la escritura. En 1918, publicó su primer libro en prosa, Impresiones y Paisajes, una colección de textos que reflejan sus experiencias y observaciones sobre la vida y el arte. En su época universitaria, Lorca tuvo la fortuna de recibir clases de Martín Domínguez Berrueta, quien lo llevó a él y a sus amigos a explorar varias ciudades de España, como Baeza, Úbeda, Córdoba, Ronda, León, Burgos y Galicia. Estos viajes fueron decisivos para despertar en Lorca su verdadera vocación como escritor. Gracias a estas experiencias, en 1918, publicó su primer libro en prosa, Impresiones y Paisajes. La primavera de 1919 fue un punto de inflexión para Lorca. Tras la ayuda de Fernando de los Ríos para convencer a sus padres, se mudó a Madrid para unirse a la residencia de estudiantes, donde ya estaban varios de sus amigos. La residencia de estudiantes era un hervidero de ideas y creatividad. Allí, tuvo la oportunidad de relacionarse con figuras de renombre como Albert Einstein, John Maynard Keynes y Marie Curie. Este entorno intelectual enriqueció profundamente su formación. Durante su estancia en la residencia, que se extendió hasta 1926, Lorca hizo amistad con importantes escritores e intelectuales como Luis Buñuel, Rafael Alberti y Salvador Dalí. Fue un periodo en el que se alejó del tedio cultural provinciano, que tanto detestaba, como lo expresó en una carta a su amigo el compositor Adolfo Salazar. Lorca anhelaba escapar de los ambientes que consideraba opresivos y encontrar un espacio donde pudiera florecer su creatividad. Entre 1919 y 1921, Lorca publicó libro de poemas, compuso sus primeras suites y estrenó su obra teatral El Maleficio de la Mariposa. Durante esta etapa también tuvo la oportunidad de conocer a Juan Ramón Jiménez, quien tuvo una gran influencia en su visión poética. En mayo de 1921, Lorca regresó a Granada y comenzó una importante amistad con el maestro Manuel de Falla. Juntos, emprendieron proyectos artísticos que incluían música, cante-jondo y teatro. Fue en este entorno que Lorca escribió el poema del cante-jondo, que se publicó en 1931. Su tiempo en Granada giró en torno a dos focos culturales, Falla y la tertulia El Rinconcillo en el Café Alameda. En enero de 1923, durante la festividad de Reyes, Lorca, Adolfo Salazar y Hermenegildo Lanz organizaron una fiesta privada donde se representaron adaptaciones para títeres de cuentos clásicos y obras sacramentales. En 1923 Lorca y Falla también trabajaron juntos en una opereta lírica, Lola, la comedianta. La obra nunca se completó. En 1925, Federico García Lorca viajó a Cadaqués para pasar la Semana Santa con su amigo Salvador Dalí. Este viaje y una visita más larga en 1927 fueron realmente transformadores para ambos. La profunda conexión entre Lorca y Dalí influenció sus obras, y llevó a Lorca a explorar nuevas formas de expresión artística. Fue durante esta época que Lorca escribió la Oda a Salvador Dalí, publicada en la Revista de Occidente en 1926, celebrando su amistad. Dalí animó a Lorca a probar la pintura, lo que resultó en la primera exposición de Lorca en las Galeries Dalmau de Barcelona en 1927. Esta colaboración artística fue un verdadero intercambio de inspiración,
con Lorca alentando a Dalí en su carrera literaria y describiéndolo como su amor erótico. En 1927, se produjo un evento clave en la historia de la literatura española, la reunión de varios poetas en Sevilla para conmemorar los 300 años de la muerte de Luis de Góngora. Este encuentro es el origen del término «Generación del 27», que incluye a escritores como Jorge Guillén, Pedro Salinas, Rafael Alberti, Dámaso Alonso, por supuesto, Federico García Lorca. Este grupo es conocido por fusionar las formas tradicionales de la poesía con las nuevas vanguardias, tratando temas como la muerte, el amor y las preocupaciones sociales con una rica metáfora y una imagen innovadora. Entre 1924 y 1927, Lorca alcanzó una notable madurez como poeta. Publicó obras exitosas como Canciones, 1927, y Primer romancero gitano, 1928. A pesar del éxito, atravesó una de las crisis más profundas de su vida. Se sentía atrapado en la etiqueta de poeta gitano y lamentaba que su trabajo fuera reducido a un solo tema, un sentimiento que expresó en cartas a sus amigos. Esta crisis se vio agravada por la ruptura con Emilio Aladrén, su pareja sentimental, y las críticas negativas de Salvador Dalí y Luis Buñuel sobre Romancero gitano. Intentó lanzar la revista Gallo y trabajó en la obra Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín, que fue censurada en 1929 por la dictadura de Primo de Rivera. En la primavera de 1929, Fernando de los Ríos invitó a Lorca a acompañarlo en un viaje a Nueva York. Lorca vio esta oportunidad como una manera de distanciarse de su relación con Emilio Aladrén, aprender inglés y renovar su perspectiva artística. Se embarcaron en el Olympic, un barco hermano del desafortunado Titanic, y llegaron a la ciudad el 26 de junio de 1929. Lorca describió esta experiencia como una de las más útiles de mi vida. Nueva York dejó una profunda impresión en Lorca. Lo describió como un lugar de alambre y muerte y quedó sorprendido por el capitalismo y el trato hacia los negros. Según él, Estados Unidos era una civilización sin raíces, donde, aunque se construían muchas casas, faltaba una conexión profunda con la tierra. Sus reflexiones y sentimientos se plasmaron en su obra Poeta en Nueva York. Este libro no se publicó hasta 4 años después de su muerte. En esta obra, Lorca intentó capturar la esclavitud dolorosa del hombre y máquina juntos, en una ciudad que veía como geometría y angustia. En marzo de 1930, Lorca dejó Nueva York y se dirigió a La Habana. Allí, se sumergió en la cultura y la música cubana, mientras trabajaba en nuevos proyectos como El Público y Así que pasen 5 años. Su tiempo en La Habana le ofreció una rica variedad de influencias y experiencias antes de regresar a Madrid en junio de 1930. Con la llegada de la Segunda República Española en abril de 1931, Lorca emprendió una nueva y emocionante etapa en su vida. Junto a Eduardo Ugarte, cofundó La Barraca, un grupo de teatro universitario con una misión muy especial: llevar obras del siglo de oro español, de autores como Calderón de la Barca, Lope de Vega y Cervantes, a ciudades y pueblos de toda España. Financiado por el Ministerio de Educación dirigido por Fernando de los Ríos, La Barraca fue el primer proyecto propio de Lorca y una gran oportunidad para el de llevar el teatro clásico a nuevas audiencias. La Barraca tuvo su última función en la primavera de 1936 en el Ateneo de Madrid, a petición de Juana Capdevielle, la bibliotecaria del Ateneo. En esta ocasión, el grupo representó El Caballero de Olmedo de Lope de Vega. En 1933, la compañía de Lola Membrives estrenó en Buenos Aires la obra Bodas de Sangre, que tuvo un éxito rotundo. Lorca recibió una invitación para viajar a Argentina de parte de Membrives y su esposo. Durante su estancia en Buenos Aires, que duró 6 meses, logró triunfar profesionalmente. Por fin, alcanzó su independencia económica. En la ciudad, Lorca tuvo la oportunidad de dirigir Bodas de Sangre, que se representó más de 150 veces. También dirigió Mariana Pineda, La Zapatera Prodigiosa, El Retablillo de Don Cristóbal y una adaptación de La Dama Boba de Lope de Vega. Dio varias conferencias y entabló nuevas amistades con figuras destacadas como Pablo Neruda, Juana de Ibarbourow, Ricardo Malinari, Victoria Ocampo, Alfonsina Storni, Salvador Novo y Pablo Suero. Esta experiencia le permitió expandir su red de contactos,
y consolidar su reputación como uno de los grandes dramaturgos de la época. Cuando Lorca volvió a España en 1934, estaba en plena efervescencia creativa. Terminó importantes obras como Yerma, Doña Rosita la Soltera, La casa de Bernarda Alba y Llanto por Ignacio Sánchez Mejías. También revisó Poeta en Nueva York, Diván del Tamarit y Suites. Durante este periodo, viajó a Barcelona para dirigir sus obras, recitar sus poemas y dar conferencias. No se detuvo ahí, también visitó Valencia, continuó trabajando con la Barraca y organizó clubes de teatro. En Montevideo, Uruguay, Lorca tuvo una gran estadía, donde completó un par de obras, posiblemente Yerma, y se relacionó con los artistas locales, como Juana de Ibarburu. Mientras Lorca disfrutaba de su éxito y creatividad, España comenzaba a sumergirse en una atmósfera de violencia e intolerancia. La situación política se volvía cada vez más insostenible con el inminente estallido de la Guerra Civil Española. Lorca, debido a su asociación con figuras progresistas como Fernando de los Ríos y Rafael Alberti, empezó a ser blanco de la prensa conservadora. Desde 1935, fue catalogado como un enemigo de la derecha, y la revista satírica antirrepublicana Gracia y Justicia lo atacó, llamando a sus dramas blasfemos y mencionando despectivamente su homosexualidad. La revista insinuaba amenazadoramente, no debiera jugar al corro con ciertas cosas. En los primeros días de la Guerra Civil Española, Colombia y México ofrecieron a Federico García Lorca la oportunidad de exiliarse para protegerlo de posibles ataques, debido a su posición como funcionario de la República. Lorca decidió quedarse y se dirigió a la Huerta de San Vicente para reunirse con su familia. Llegó el 14 de julio de 1936, justo 3 días antes de que la sublevación militar en Melilla desencadenara la guerra. Al principio, la situación en Granada parecía tranquila y no había indicios de conflictos. Pero el 20 de julio, la guarnición militar de la ciudad se sublevó y pronto el centro de Granada cayó bajo el control de las fuerzas rebeldes. El cuñado de Lorca y alcalde de la ciudad, Manuel Fernández Montesinos, fue arrestado y sería fusilado un mes después. La Huerta de San Vicente, la casa de verano de Lorca en Granada, hoy en día es un museo dirigido por su hermana Laura García Lorca. Allí, Federico buscó refugio en un momento de gran turbulencia política y social. Durante este periodo, Lorca fue interrogado sobre sus inclinaciones políticas. Su respuesta parecía una amalgama de posiciones: católico, comunista, anarquista, libertario, tradicionalista y monárquico. Lo que realmente definía su postura era su profunda empatía hacia los perseguidos y su apoyo a los desfavorecidos. Lorca era conocido por su compromiso social, animado por una conciencia social que lo llevó a fundar La Barraca, su compañía de teatro itinerante, y a colaborar con organizaciones antifascistas como Socorro Rojo Internazi. Lorca nunca se afilió a ningún grupo político y se mantuvo cercano a amigos de diferentes ideologías. Incluso conocía al líder de la Falange Española, José Antonio Primo de Rivera, con quien a veces compartía cenas en secreto, según lo relatado. Esta relación con figuras de distintas ideologías, junto con su optimismo y confianza en la humanidad, fue vista por algunos como una imprudencia que, trágicamente, le costó la vida. Lorca se veía a sí mismo como un hombre del mundo, antes que como un español nacionalista. En una entrevista con el periodista y caricaturista Luis Bavaría para El Sol de Madrid, expresó su profunda humanidad, diciendo: «Canto a España y la siento hasta la médula, pero antes que esto soy hombre del mundo y hermano de todos». Lorca odiaba el nacionalismo ciego y se sentía más cercano al chino bueno que al español malo. En medio de la agitación y violencia de la guerra civil, Federico García Lorca buscó refugio en la casa de la familia de su amigo, el poeta Luis Rosales, en Granada. Se sentía relativamente seguro allí, confiando en que 2 de los hermanos de Rosales, que eran destacados falangistas, podrían ofrecerle protección. El 16 de agosto de 1936, la Guardia Civil se presentó en la casa para detener a Lorca. Los agentes iban acompañados por Juan Luis Tres Castro Medina, Luis García Alix Fernández y Ramón Ruiz Alonso, exdiputado de la Seda, quien había denunciado a Lorca ante el gobernador civil de Granada, José Valdés Guzmán. Valdés, a su vez, consultó con el general Queipo de Llano, quien respondió con una famosa frase:
dale café, mucho café. Según el historiador Ian Gibson, Lorca fue acusado de ser espía de los rusos, estar en contacto con ellos por radio, haber sido secretario de Fernando de los Ríos y de ser homosexual. Estas acusaciones se basaban en sus vínculos políticos y personales, y en su orientación sexual, que se utilizó como pretexto para su persecución. Federico García Lorca fue trasladado primero al gobierno civil y luego a una cárcel improvisada en el pueblo de Biznar, donde pasó su última noche junto a otros detenidos. Tras una larga polémica sobre la fecha exacta de su muerte, se ha establecido que Lorca fue fusilado a las 4:45 de la madrugada del 18 de agosto de 1936, en el camino que va de Biznar a Alfacar. Su cuerpo nunca fue recuperado y permanece enterrado en una fosa común anónima junto con el cadáver del maestro nacional Dioscoro Galindo y los banderilleros anarquistas Francisco Baladí y Joaquín Arcollas, quienes también fueron ejecutados con él. H. G. Wells, presidente del Pen Club de Londres, envió una solicitud a las autoridades militares de Granada pidiendo noticias sobre Federico García Lorca. La respuesta que recibió fue evasiva y no ofreció ninguna información concreta sobre el paradero de Lorca. Años después, el 23 de abril de 2015, se hizo público un informe policial fechado el 9 de julio de 1965, que confirmaba la ejecución de Lorca por las autoridades franquistas. Este informe acusaba a Lorca de ser socialista, amigo de Fernando de los Ríos, y masón, con el nombre simbólico de Homero. También se le atribuían prácticas de homosexualismo y aberración. El informe, redactado por la Tercera Brigada Regional de Investigación Social de la Jefatura Superior de la Policía de Granada, fue solicitado por la hispanista francesa Marcelle Auclair, pero se mantuvo oculto por la dictadura franquista. La existencia del informe fue mencionada por primera vez por el periodista falangista Eduardo Molina Fajardo en su libro Los últimos días de García Lorca, 1983, lo que sugiere que Molina Fajardo tuvo acceso al documento. Una de las respuestas más conmovedoras a la muerte de Lorca fue el poema El crimen fue en Granada, escrito por Antonio Machado en 1937. Este poema reflejaba la profunda tristeza y el impacto que su muerte tuvo en el mundo literario y en la sociedad. En el otro lado del espectro, el periódico falangista Unidad de San Sebastián publicó el 11 de marzo de 1937 una elegía titulada A la España imperial le han asesinado su mejor poeta, firmada por Luis Hurtado Álvarez. Una de las biografías más documentadas y populares sobre Federico García Lorca es Federico García Lorca, Alive, titulada en español Vida, Pasión y muerte de Federico García Lorca, publicada en 1989 por el hispanista irlandés Ian Gibson. Este libro ha sido un referente clave en el estudio de la vida y la muerte del poeta, proporcionando una visión profunda y controvertida de su vida. Conmemorando el centenario de su nacimiento, el 5 de junio de 1998 comenzaron las emisiones de televisión de Canal Sur 2, dedicadas a la memoria de Lorca. En 2009, en el marco de la Ley de Memoria Histórica aprobada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se intentó abrir la fosa donde se creía que estaban los restos de Lorca. No se encontró nada. En mayo de 2012, se hizo pública su última carta dirigida a su amigo íntimo, el escritor y crítico de arte Juan Ramírez de Lucas. En 2014, se iniciaron trabajos para localizar la fosa donde fue enterrado y para identificar cuerpos. La negativa de la familia de Lorca hizo que la exhumación pareciera improbable. En 2015, la escritora Marta Osorio publicó un libro analizando la información recopilada por Agustín Penón sobre la ubicación del cuerpo de Lorca. Osorio sugirió que el cuerpo pudo haber sido trasladado a otro lugar dentro del mismo camino donde fue enterrado o incluso a Madrid. Uno de los aspectos más distintivos del estilo de Lorca es su uso de símbolos, profundamente arraigados en elementos tradicionales. La luna es el símbolo más frecuente en la poesía de Lorca. Su significado principal es la muerte, también puede representar el erotismo, la fecundidad, la esterilidad o la belleza. El agua, cuando está en movimiento, simboliza la vitalidad. En contraste, el agua estancada representa la muerte. La sangre simboliza tanto la vida como la muerte. También se relaciona con el caballo, y su jinete aparece con frecuencia en su obra, representando valores de muerte, pero también puede simbolizar la vida y el erotismo masculino. El toro
Los consideraba una manifestación de la cultura y la belleza, también representan la muerte. Las yerbas, generalmente, son símbolos de la muerte. Los metales, también están asociados con la muerte, especialmente en forma de armas blancas que conllevan tragedia. La metáfora es el procedimiento retórico central en el estilo de Lorca. Influenciado por Góngora, utiliza metáforas arriesgadas con una gran distancia entre el término real y el imaginario. A diferencia de Góngora, Lorca se distingue por su poesía conceptista, caracterizada por una gran condensación expresiva y de contenidos, además de frecuentes elipsis. Sus metáforas suelen conectar elementos opuestos de la realidad y transmitir efectos sensoriales entremezclados. Su obra está impregnada de elementos tradicionales, reflejo de su vasta cultura literaria. La música y los cantos tradicionales son presencias constantes en su poesía. Lorca profundiza en las constantes del espíritu de su tierra, el desgarro amoroso, la valentía, la melancolía y la pasión. La etapa de plenitud de Lorca se inicia con Poema del Cante Jondo, 1921, que, mediante una unidad temática y formal, refleja la lírica neopopularista de la generación del 27. En Primeras canciones y canciones, 1920 a 1924, Lorca utiliza formas como la canción y el romance para explorar temas del tiempo y la muerte, enmarcados en escenarios como el alba, la noche y los paisajes lunares. Romancero gitano destaca por su tratamiento de la muerte y la incompatibilidad moral entre el mundo gitano y la sociedad burguesa. Se basa en tópicos asociados con lo gitano y granadino. Lorca eleva al personaje gitano a la categoría de mito literario. En esta obra, el romance se emplea en sus variantes novelesca, lírica y dramática, fusionando lo popular y lo culto. Poeta en Nueva York se inspira en la experiencia de Lorca en Estados Unidos, 1929 a 1930, donde percibe la civilización moderna como incompatible con la naturaleza. Su visión de Nueva York es de pesadilla y desolación, y utiliza un lenguaje surrealista para expresar su angustia y ansia de comunicación. La libertad expresiva es máxima, con el uso tanto de verso libre como de verso medido. El Diván del Tamarit, 1940, presenta una atmósfera oriental, influenciada por la poesía árabe o andalusí. El tema central es el amor sujeto a experiencias frustrantes y amargas, con un lenguaje próximo al de Poeta en Nueva York. Llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejías, 1935, es una elegía llena de dolor y emoción en homenaje al torero sevillano que apoyó a los poetas de la generación del 27. La obra poética de Lorca se cierra con 6 poemas galegos y sonetos del amor oscuro, una serie de 11 poemas amorosos. Lorca ha sido respetado y admirado por poetas de generaciones posteriores a la Guerra Civil. Considerado un poeta maldito, su influencia se ha dejado sentir en la poesía española del malditismo. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro por menos de 3 euros al mes. En el apartado de tienda, podrás acceder al merchandising de Estudio Alejandría. No solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, con tus compras, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos.